Buenas tardes, les habla la doctora Mireki Guzmán Ramos, médico internista y cardióloga clínica y directora del programa del RCP Tour España en Venezuela. Antes de iniciar esta conferencia, quiero agradecer al SOSEM por su gentil invitación a participar en este taller virtual relacionado con el manejo correcto de los equipos médicos. En el caso de cardiología, específicamente vamos a estar conversando sobre el estetoscopio y el tensiómetro. Desde ya los invito a que puedan seguirme en mi página en Instagram como @soytucardioprevención. Allí toco temas relacionados con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Desde ya quiero compartir con ustedes la presentación y vamos a ver inicialmente cuál va a ser la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Ahí la tenemos. Antes de presentarles la agenda, les dejo un poco también acerca de mi reseña histórica, y es que actualmente laboro en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el ambulatorio Dr. Luis Guadalacoy, en diferentes centros privados. Soy egresada de la Universidad de Carabobo y pertenezco a la asociación Americana del Corazón. Soy instructora oficial en Venezuela del programa de soporte avanzado para la vida. Esta va a ser la agenda de la conferencia. Vamos a hacer una reseña histórica del estetoscopio, del tensiómetro y qué patologías usted puede diagnosticar con estos dos instrumentos. Vamos a comenzar de lleno con el tema. La Real Academia Española define al estetoscopio como un aparato que está destinado a ocultar el pecho y otras partes del cuerpo humano, ampliándolos de manera tal que la deformación sea posible. La palabra estetoscopio proviene del latín estetoscopium y también tiene como sinónimo el fonendoscopio. El examen por medio del cual usted utiliza el tensiómetro se denomina auscultación. El estetoscopio fue inventado en Francia por el médico René Laennec por allá en 1816, pero él realmente dio a conocer su trabajo en el año de 1819. Todo comenzó debido a la gran timidez de René Laennec, sobre todo porque él sentía mucha vergüenza cuando iba a examinar a sus pacientes y acercar su oído al pecho de las mismas. Una vez se dice que le tocó evaluar a una mujer, y después de hacerlo, él tomó de su maletín un cuaderno en donde básicamente iba a hacer el reporte de la historia clínica de la paciente. Y en ese momento recordó que los sonidos pueden viajar mejor a través de los oídos y de esta manera pueden ser amplificados. Entonces, en ese momento, él tomó la decisión de enrollar el cuaderno que tenía en sus manos y le rogó a la enferma que se despojara nuevamente de sus vestimentas. Allí aplicó el cuaderno sobre el tórax de la paciente, uno de sus extremos, y en su otro extremo él colocó su pabellón auricular. En ese momento sucedió algo mágico, ya que él pudo oír con nitidez los tonos y soplos de aquel joven corazón deteriorado como jamás lo había escuchado en otros pacientes. Ese mismo día es cuando él manda a hacer un instrumento de madera con los dos extremos en forma de cono. En esta lámina les presento del lado izquierdo. Este fue el estetoscopio que utilizó René Laennec por mucho tiempo, y este cuadro denota el proceso de auscultación a través de ese estetoscopio de dos extremos hecho de madera cuando ocultaba a un niño en esa época. En esta lámina solo les quiero compartir es la evolución en el tiempo que ha tenido el estetoscopio. Inicialmente de ser tubos con dos extremos de madera, luego de metal, hasta llegar al estetoscopio que todos conocemos en la actualidad. Ahora bien, vamos a hablar de la anatomía del estetoscopio.
Y vean que es bastante sencilla porque el estetoscopio está compuesto de un extremo o unos tubos auditivos que son estos dos arcos metálicos que les señalo, y el extremo distal de estos arcos metálicos, tubos auditivos o tubos auriculares, tienen conectados unas olivas. Estas olivas son como una especie de gomitas que van adentro del conducto auditivo externo para evitar que éste sea lesionado y mejorar lo que es la transmisión del sonido. Seguidamente a estos tubos metálicos viene un material que es un poliuretano. Este material es como una especie de manguera flexible, una tubuladura, es decir, hueca por dentro, y al principio va a tener una forma de letra Y, aquí como lo pueden ver, que es como se unen los dos extremos de los tubos auditivos metálicos. Y ese tubo en forma de Y tiene, que es esto que está aquí, tiene esta otra parte que une esas dos Y que se llaman muelle. Todas estas estructuras permiten la estabilización del estetoscopio. Seguidamente vamos a tener que sale una manguera, que es un tubo bastante flexible, que es una tubuladura, y finalmente va a llegar a donde está una campana y un diafragma o membrana. Esta campana y diafragma, ¿verdad? Es donde se va a colocar en el pecho del paciente, y allí los ruidos que se escuchan, bien sea de los pulmones o del corazón, van a ser transmitidos a través de la manguera o tubo flexible, y eso va a llegar hacia el nivel del oído gracias a los tubos auditivos, y ese sonido va a mejorarse con la presencia de las olivas. Ahora bien, ¿cómo sería el uso correcto del estetoscopio? Debemos alinear adecuadamente el auricular. El auricular ya sabemos que es este extremo, y estas son las olivas. Vean cómo cuando el manejo correcto sería que usted se asegure que estas olivas se encuentren hacia adelante, y no como en esta foto donde las olivas se encuentran totalmente hacia atrás. Esta posición es incorrecta. ¿Por qué? Porque si usted las coloca así, da lugar a un sello acústico deficiente, y en algunos casos hay un bloqueo completo del sonido. Entonces, esto es totalmente incorrecto. Lo correcto es asegurarse que las olivas se encuentren totalmente hacia adelante. Si el ajuste no es cómodo o si el rendimiento acústico es deficiente, entonces debe ajustarse la tensión de los auriculares, que son estos tubos metálicos. Para eso usted puede juntar suavemente, los tubos auditivos, acercarlos de manera que aumente la tensión, porque a veces colocamos el estetoscopio y sentimos que queda como flojo. Bueno, usted si junta suavemente estas dos estructuras, entonces aumenta la tensión. Al contrario, si usted se coloca el estetoscopio y siente mucha presión, puede separarlos, ya que no se va a dañar, y usted va a ir ajustando en base a su pabellón auricular. En relación a las olivas, que son estas estructuras que están en la parte distal del tubo auditivo, estas olivas es muy necesario que tengan un tamaño correcto, eso para obtener sobre todo un rendimiento acústico óptimo. Es importante siempre usar olivas que se adapten a su oído, sobre todo cuando son olivas blandas, de manera tal que haya un buen sello acústico. También hay olivas que son gruesas, todo va a depender el tipo de qué marca comercial usted adquirió de estetoscopio. Pero en líneas generales todos traen diferentes tamaños de oliva para que la persona utilice la correcta. Hay estetoscopios que en donde está, después de la manguera flexible que viene la campana, para poder usar bien sea la campana o la membrana o diafragma, hay que girar este tubo metálico, por ejemplo, en sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, y esto es para cerrar, bien sea si usted va a utilizar
La campana lo gira hacia un lado para que solamente usted pueda auscultar por el lado de la campana, y si va a utilizar donde está la membrana, usted tiene que girar del lado contrario de manera tal que también el sonido se pueda auscultar por el lado de la campana. No todos los estetoscopios se giran, la mayoría sí, pero ya vamos a ver más adelante que hay modelos donde usted no tiene que hacer eso para poder usar uno u otro lado de la campana. En relación a la membrana y a la campana, cualquiera de esas dos partes pueden ser colocadas en el paciente, tanto la campana como el diafragma membrana que está de este lado, porque los dos detectan señales acústicas que viajan a través de los tubos llenos de aire. Vean que aquí se produce la señal acústica cuando usted escucha al paciente, viajan por toda esta estructura y van a llegar a las olivas y específicamente al conducto auditivo externo, que son los oídos del explorador. La campana es capaz de transmitir sonidos de baja frecuencia, por eso es ideal para ocultar los pulmones, mientras que la membrana es capaz de detectar los sonidos de alta frecuencia y permite escuchar el corazón. Cuando usted se encuentra en modo campana, quiere decir que quiere ocultar sonidos de baja frecuencia, entonces usted apoya sin presionar el estetoscopio sobre la piel del paciente. Esa membrana normalmente está sujeta por un contorno flexible, quedando suspendida de esta, y permite que ella pueda vibrar ampliamente y transmitir los sonidos de longitud de ondas largas, es decir, sonidos de baja frecuencia. Si usted utiliza el modo diafragma, entonces es sobre todo para tiene que ejercer un poco más de presión cuando lo coloque en el tórax del paciente, y en esa membrana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando usted presiona firmemente, la membrana se bloquea, ya que se pega hacia un anillo interno que tiene la campana, y entonces ella queda totalmente bloqueada y se atenúan las longitudes de ondas más largas de los sonidos de baja frecuencia. Entonces, en ese caso, permite escuchar solamente las longitudes de más corta de los sonidos de alta frecuencia. Hay muchos tipos de estetoscopios. Tenemos los estetoscopios tradicionales. Tenemos, por ejemplo, muchas marcas reconocidas, quizás las más comunes, el Littmann, el Rapaport, pero existen muchas más. Pero en general todos los estetoscopios permiten escuchar los sonidos dentro del interior del organismo en los siguientes niveles. En el nivel cardíaco usted puede ocultar soplos o la presión arterial, a nivel pulmonar la aparición de roncos, crepitantes y sibilantes, y a nivel abdominal los ruidos peristálticos. Pero eso no queda solamente allí, porque usted también puede ocultar la presencia de soplos, por ejemplo, en las arterias periféricas como las arterias femorales. En líneas generales, los tipos de estetoscopios van a variar según su diseño y material. El largo promedio de los estetoscopios es de 70 centímetros. Los colores y las formas van a ser muy dependientes de la marca comercial. Pero aquí les muestro el estetoscopio funcional, que es uno de los más sencillos, tiene toda la misma anatomía que ya les relaté, pero por supuesto es un equipo bastante sencillo, generalmente es para uso, por ejemplo, de cuidadores de pacientes que no son médicos ni enfermeras y que, por ejemplo, miden regularmente los signos vitales de su paciente en casa. Es un estetoscopio muy sencillo, pero cumple todas las mismas funciones. Y por supuesto, quizás hay una limitación en el color, hay una limitación quizás en que usted pueda escoger entre muchos modelos, siempre va a ser igual, pero lo importante que es para el uso que se le va a dar es que tienen un costo bastante accesible. Este es el otro modelo, que es el Rapaport, que es uno de los, también sí es un poco más costoso. Este estetoscopio varía, es que él tiene doble membrana, o sea, doble tubuladura, y tiene igualmente la campana, y todas estas piezas que trae aquí son las piezas intercambiables, porque todos estos estetoscopios usted puede desarmarlos
y cambiarle cada una de sus piezas. Por ejemplo, puede cambiar las olivas, puede cambiar los diafragmas de la campana, e inclusive también puede cambiar la tubuladura o la manguera flexible. Y también trae todas estas estructuras circulares que van alrededor de la campana para proteger así las membranas. Y esta es una de las marcas más conocidas, que es el Lippmann, que ese sí usted lo puede conseguir en diferentes colores, modelos, y este va desde un modelo que es ultra liviano hasta el más pesado. Puede venir de diferentes colores, también todas sus piezas son totalmente intercambiables. Usted puede desarmarlo, limpiarlo y volverlo a armar. Y bueno, aquí lo más importante es que cuando usted decida adquirir un estetoscopio, siempre tiene que pensar quién es el más duradero, cuál es el más costoso o menos costoso, y realmente para el grado de especialización que usted tiene, porque hay estetoscopios muy simples, clásicos, como otros que son más avanzados para especialidades como cardiología, en donde tienen otras especificaciones un poco más avanzadas que vamos a ver más adelante. En este caso quiero detenerme y hablarles del estetoscopio de Pinar, que es este estetoscopio que puede ser tanto de metálico como madera, y vean que tiene una forma como una campana, y tuvo una inspiración musical cuando se diseñó. Fue confeccionado pensando en esos instrumentos de viento, con lo cual permitían ocultar los tonos cardíacos del feto estando en el seno materno. Esta forma cónica hace que tenga una acústica especialmente buena, y sobre todo se dice que para obtener mejores resultados, ese instrumento debería estar colocado sobre el hombro fetal y el útero, de manera tal que tanto las paredes abdominales como el estetoscopio y el pabellón auricular del examinador forman un todo continuo y permita ocultar la frecuencia cardíaca fetal o foco cardíaco fetal. Eso lo van a ver mucho, ese estetoscopio de Pinar, todavía en las emergencias de obstetricia o en las consultas de obstetricia. También tenemos el estetoscopio electrónico. Los estetoscopios electrónicos funcionan con baterías recargables, son muy prácticos y fáciles de entender. Ellos poseen una mayor respuesta a la frecuencia, una mejor sensibilidad al sonido y un control de volumen. Usted va a poder disminuir a través de estos controles que traen, puede aumentar o subir el volumen si cuando usted oculta es muy fuerte y le molesta en el oído. Eso es lo bueno de estos estetoscopios electrónicos. Y fíjense que aquí usted no tiene que girar la campana porque ya tiene un sistema electrónico con sensores integrados. Estos fueron ya aprobados por la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos, ya desde el 2003. Por supuesto que la única limitante es que son equipos bastante costosos, pero muy buenos. Para aplicarlos apenas se necesita un pequeño entrenamiento. Y el resto de las partes igual a un estetoscopio normal. También tenemos en este lado el estetoscopio Doppler, que actualmente también usted lo puede ver mucho en las áreas de las emergencias de obstetricia, ya que se utiliza para la ocultación del foco cardíaco fetal por su efecto Doppler. También tiene otras aplicaciones en cardiología, como es, por ejemplo, para evaluar una arteria periférica, cómo están los flujos, si están presentes o no. Y también se pueden utilizar en algunos casos para hacer mediciones del índice tobillo braquial. O sea, son ya equipos un poco más sofisticados que casi siempre son de uso de especialistas, bien sea por el internista, el cardiólogo o el obstetra, sobre todo este Doppler portátil. Hay tecnologías como la marca 3M que inventó un diafragma sintonizable. El diafragma sintonizable no es más que permite que usted oculte de manera mucho más fácil y eficaz, porque usted no tiene que estar quizás haciendo ningún movimiento circular de la campana, sino que
aplicando distintos grados de presión, entonces usted va a poder escuchar sonidos de baja frecuencia y alta frecuencia. Eso se llaman diafragmas sintonizables. Y básicamente una de las marcas sin ningún tipo de conflicto de intereses que tiene este tipo de diafragma sintonizable es la marca Littmann, a excepción de los modelos pediátricos y neonatales, solo los estetoscopios utilizados para adultos. Esta tecnología ya elimina esa necesidad de estar, como les dije, girando, colocando la pieza para oír sonidos diferentes. Si usted quiere escuchar con uno de estos estetoscopios, como el que está aquí, usted quiere escuchar sonidos de baja frecuencia, coloque la pieza en la parte del tórax ligeramente sobre el paciente sin necesidad de hacer ningún tipo de presión, y allí la membrana, que es la parte que está aquí debajo, ella se suspende, permite que resuenen los sonidos de baja frecuencia. Si quiere escuchar sonidos de alta frecuencia, tiene que aplicar una presión un poco más firme y con eso la membrana se restringe su movimiento y entonces usted puede escuchar esos sonidos de alta frecuencia. Vean cómo es la forma, en este caso, vean cómo es la forma del estetoscopio, que no tiene ninguna, aquí no se tiene que girar esto, porque son diafragmas totalmente sintonizables. Ahora bien, vamos a hablar de cómo se cuidan esos estetoscopios. Los estetoscopios no necesitan que usted los sumerja, por ejemplo, en ningún líquido, ni los someta a ningún proceso de esterilización. Lo que tiene que hacer, si necesita ser desinfectado, sobre todo en esta época, es que lo puede limpiar con alcohol al 70%. En todas sus estructuras puede hacerlo. De hecho, puede desarmar todo el estetoscopio, limpiarlo, secarlo y volverlo a armar, porque todas sus piezas se pueden extraer, las olivas, la campana, las membranas, los diafragmas, todo eso usted lo puede desarmar, limpiar y volver a armar una vez que esté bien seco. Los diafragmas sintonizables, como les dije, pueden ser retirados de la pieza torácica y es muy importante que siempre estén secos al volverlos a colocar. Y las olivas se pueden retirar de los tubos auditivos, es muy importante retirarlas, hacerle una limpieza adecuada a fondo, sobre todo si en algún momento alguien utiliza su estetoscopio para que no introduzca en su conducto auditivo externo gérmenes de otra persona, pero en líneas generales, así solo lo usa usted, debe siempre retirarlos, hacer una limpieza profunda y luego insertarlos de manera adecuada. Eso con el fin de evitar luego posteriores lesiones. En este momento, antes de continuar con el seminario, quisiera mostrarles, en vista de la pandemia no pude grabar este video directamente en el consultorio por los riesgos inherentes a que no debemos estar mucho tiempo, sino solo lo estrictamente necesario. Aquí tenemos un estetoscopio. Esto es un estetoscopio convencional. Es un estetoscopio, ya vamos a poner la pantalla un poco más grande. Vamos a poner la pantalla un poco más grande. Esto es un estetoscopio bastante convencional de una marca bastante reconocida. Estoy grabando en la sala de mi casa. Si pueden ver, aquí tienen mi aparato de ejercicio porque hay que ejercitarse en todo momento. Entonces, fíjense que aquí tenemos el estetoscopio, ¿verdad? Vamos a comenzar. Inicialmente, fíjense que estas son las olivas. En este caso de esta marca son olivas bastante suaves que van en los extremos de los tubos auditivos, y luego viene la forma, como les dije, en Y, que es cuando se unen los dos extremos metálicos, y esto es el muelle. Todo esto permite la estabilidad de esta parte del estetoscopio. Para eso está eso. A veces nosotros la forma correcta, como dije, es alinear el auricular, y para eso fíjense que esta es la forma correcta de colocarlo y no así. Cuando usted lo vaya a introducir, obviamente yo voy a estar de esta forma y voy a colocar las olivas hacia adelante, no en esta forma. Esto es incorrecto. Entonces voy a tener las olivas hacia adelante y las voy a introducir simultáneamente en ambos conductos auditivos externos.
A veces, ¿cómo podemos saber si realmente está bien colocado? Hay personas que tocan lo que es la membrana que está en la campana. No hacerlo así bruscamente porque ese golpe va a sentirlo muy fuerte en su oído y le va a provocar malestar. Se dice que usted puede pasar suavemente, deslizar el dedo sobre la membrana y va a ocultar ese sonido, le va a decir exactamente que si tiene bien colocadas las polivas, ¿ok? Entonces, si usted siente que esto le aprieta mucho cuando se le introduce en ambos conductos auditivos, para eso entonces está esta zona que es el muelle, el tubo en Y, el muelle para darle estabilidad. Si usted siente que está muy apretado, usted puede estirar de esta forma de manera delicada, con movimientos delicados, y luego introducirlo en su conducto auditivo y allí verá que la presión mejoró. Al contrario, siente aquí muy flojo, entonces usted lo que tiene que hacer es juntar hacia adelante con mucho cuidado y luego vuelve a introducir con las olivas hacia adelante y mejora la presión. Todo eso tiene que hacerlo en base a lo que usted sienta. Luego vean que viene todo lo que es la manguera flexible, que son aproximadamente 70 centímetros. Y en el caso de este estetoscopio, su campana, vean que tiene una membrana. Esta membrana es de una marca comercial muy reconocida. Y esta membrana es algo muy es suave. Esta es la que permite vibrar y captar el sonido. Si usted quiere auscultar de este lado, entonces en este caso usted debe girar de manera tal que se cierre este lado de la campana y pueda utilizar el diafragma. ¿Cómo se haría eso? De esta manera. Vuelve a colocar hacia adelante sus olivas. ¿Y qué va a hacer? Si usted quiere auscultar por la membrana, gira delicadamente y toca, desplaza, se da cuenta que puede ocultar por esta zona. Al contrario, quiere ocultar por la campana, entonces usted gira al lado contrario, puede serlo aquí o aquí, y se da cuenta que con un pequeño golpe se da cuenta que puede ocultar por aquí, pero toca aquí y no escucha el ruido. Esos son para estos modelos, pero hay modelos de esta misma marca, como les dije, que tienen diafragmas sintonizables, donde usted no tiene que girar en ningún momento esta parte de la campana. Es muy importante, sobre todo, es saber cómo va colocado el estetoscopio. Una vez que usted lo utilizó y lo desinfectó, entonces lo recomendable es que usted lo tenga sobre el cuello, siempre. ¿Por qué sobre el cuello? Porque si usted lo tiene sobre el cuello, él va a permanecer en esa forma, vamos a evitar lesiones de la manguera, pero hay personas que, dependiendo del tipo de estetoscopio que pudieron adquirir, los que les pesan, por eso es muy importante cuando usted lo va a comprar que se lo coloque y lo pruebe. Si no es muy pesado, usted va a estar acostumbrado a tenerlo así. Hay personas que no toleran el peso, entonces en ese caso se recomienda. Se dice que pueden colocarse en el bolsillo de la bata, por supuesto su bata tiene que ser una bata con un bolsillo amplio y tratar de evitar que se doble mucho, colocarlo en esta forma, evitando que la manguera tenga un doblez que pueda romperlo. Cuando usted cuide este estetoscopio es muy importante que no lo someta a extremas temperaturas, no lo puede dejar en el vehículo, porque allí siempre va a estar caliente, llevando el sol, y eso va a hacer que este tubo flexible, que normalmente es suavecito, se reseque y en algún momento inesperadamente puede fracturarse en la mitad. Y entonces usted perder un equipo tan valioso. Entonces, por eso es que es muy importante no solamente el manejo, sino los cuidados que usted le otorgue a su estetoscopio. Entonces, fíjense cómo es bastante sencillo de utilizar y pueden haber muchos modelos. A mí me gusta mucho por supuesto, yo como cardiólogo tengo unos muchos más avanzados que no se los puedo mostrar porque están en el consultorio, pero por ejemplo son marcas dirigidas a cardiólogos precisamente para que sea mucho más específico la ocultación del corazón. Entonces, según su especialidad y según sus planes,
usted escogerá el estetoscopio que mejor esté a su caso en particular. Aquí finalizamos la primera parte del video y ya vamos a continuar con la segunda parte, que es el tensiómetro. Bueno, y regresamos ya a la segunda parte de la conferencia, donde vamos a estar hablando específicamente sobre el tensiómetro. Y para eso me permito compartir con ustedes estas diapositivas. El tensiómetro fue inventado en 1727 por Stephen Hales, quien inventó un método determinado para poder medir la presión arterial. Esto consistía en medir el nivel que alcanzaba la sangre en un tubo de cristal que a su vez estaba conectado a una arteria. Entonces, básicamente, esas primeras mediciones de presión arterial se hicieron exclusivamente de manera directa por función arterial. En este cuadro podemos ver cómo en la primera medición él tenía una yegua en donde hizo una punción directamente en una arteria del cuello y allí insertó un tubo de vidrio que tenía una altura aproximada de 3 metros. Las observaciones que hizo en ese momento es que a medida que ocurrían los latidos del corazón, la columna subía o descendía. Al tensiómetro, o como correctamente se debería llamarse, el sfigmomanómetro, fue aplicado por primera vez para medir la presión arterial en 1855 por Guy von Director. En 1881 siguió avanzando esta medición y Samuel von Bach inventó lo que era el esfigmomanómetro, pero de columna de agua, precisamente para evitar esas funciones directas sobre las arterias. Pero no es sino ya a partir de 1896 cuando se hizo un método mucho más sencillo para medir la presión arterial por el médico Rivarossi, en donde esta medición sencilla consistía en una simple cámara de bicicleta de 4 a 5 centímetros de ancho que se colocaba en el brazo como un manguito y este lo cubría en toda su circunferencia. Este manguito era inflado por una pera que era denominada la pera de Richardson, y se interponía entre ellos un manómetro de mercurio y a través de la palpación de lo que era la arteria, específicamente en ese momento la radial, se lograba conocer el nivel de la presión arterial sistólica. Poco tiempo después, en 1904, el médico Nikolai Korokov mejoró ese método mediante la utilización del estetoscopio o fonendoscopio. Por esta vez lo colocó a nivel de lo que es la arteria humeral. Y allí comenzó a describir los famosos ruidos de Korokov y de esta manera también permitió lo que era la medición de la presión arterial diastólica, método que todavía perdura en la actualidad. Ya para 1916, William Baum inventó el esfigmomanómetro llamado el baumanómetro, que básicamente tenían los mismos principios. Ahora bien, en relación al tensiómetro, tenemos que habitualmente la toma de presión arterial puede realizarse mediante 2 métodos. El primer método es el método auscultatorio, que es el tradicional, y el método oscilométrico. En relación al método auscultatorio o tradicional, se utiliza también un manguito de goma alrededor del brazo que está unido bien sea a un sistema de mercurio, que ya hoy en día está en desuso, o un sistema aneroide, que vamos a ver más adelante, que es como un reloj con unas agujas. Y allí estos permiten la medición de la presión arterial.
mediante también la combinación con un estetoscopio o con endoscopio que se coloca a nivel de la arteria del brazo, es decir, la arteria humeral. Y entonces, con endoscopio o estetoscopio va a permitir oír los sonidos que origina la sangre a medida que se desinfla el manguito que está alrededor del brazo, y eso permite establecer los valores de presión arterial tanto sistólicas como diastólicas. En el método oscilométrico, que es en ese caso, en el método oscilométrico, en ese caso, en vez de usar el fonendoscopio y el oído del experto, este equipo es un equipo que posee en su interior un sensor que es capaz de detectar las oscilaciones de las arterias del brazo cuando estas colapsan y se descolapsan al momento de utilizar el manguito. En relación a las recomendaciones que se deben tener en cuenta para hacer una correcta medición de la presión arterial, es básicamente la siguiente. Primero, el aparato que usted utilice debe estar correctamente calibrado. ¿Por qué? Ya que el uso y el paso del tiempo pueden reducir su fiabilidad. La anchura del manguito, que es esto específicamente el manguito, su anchura debe ser adecuado al perímetro del brazo del paciente. La anchura ideal es, por ejemplo, cuando usted multiplica lo que es la circunferencia o diámetro del brazo por 0.4. Por ejemplo, si usted tiene un perímetro de 26 centímetros y lo multiplica por 0.4, le da la anchura que es más o menos 12 centímetros. Este manguito debe estar ajustado y colocado directamente sobre la piel, ni muy apretado ni muy flojo, ajustadito, que no cause, por supuesto, ningún daño al paciente, y no se debe colocar encima de la ropa, tiene que ser directamente sobre la piel, en el tercio medio del brazo, y siempre respetando que el manguito termine por encima de 2 dedos del pliegue del codo. Cuando usted va a hacer una medición de la presión arterial, el paciente debe estar sentado en una silla cómoda, sin cruzar las piernas y colocando los pies sobre el piso. Va a reposar su espalda en el espaldar de la silla y va a colocar su brazo a la altura del corazón sobre una mesa. Tiene que estar relajado, tranquilo. Lo recomendable es que tenga la vejiga urinaria vacía y no debe haber fumado previamente. Nunca ningún paciente debe fumar. No debe haber ingerido, por supuesto, sustancias estimulantes como el café, el té o bebidas energizantes de uso comercial. En el momento de la medición no debe hablar, no debe mover el brazo. Y finalmente, cuando usted termine de hacer la medición de las cifras de presión arterial, debe instruir al paciente y a usted mismo de que debe llevarse un registro en una hoja donde diga la fecha, la hora y la presión arterial que tenga el paciente para ese momento. Hay muchas maneras de medirlo. Se dice que cuando el paciente va al consultorio deben hacerse por lo menos 2 mediciones. Si usted va a hacer recomendaciones de medición de la presión arterial domiciliaria, es decir, en la casa del paciente, la ISH, que es la Sociedad Internacional de Hipertensión, ya estableció los parámetros de cómo se debe hacer ese automonitoreo de presión arterial. Eso lo discutimos en un video anterior que hicimos para la SOCEN en relación a hipertensión e impacto en la sociedad, que los invito a que lo pueden revisar en el canal de YouTube del SOCEN. Pero básicamente esas mediciones, cuando son domiciliarias, deben realizarse 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche, antes de la ingesta de los medicamentos si es hipertenso. Y si no es hipertenso, bueno, al levantarse, que una vez que el paciente se haya hecho su higiene personal y haya vaciado su vejiga, con la técnica correcta que ya describimos, debe medirse la presión arterial. Se dice que en el primer momento, el primer valor puede ser descartado y luego se hacen 2 mediciones con un intervalo entre 1 a 3 minutos entre cada una, es decir, 2 en la mañana y 2 en la noche,
y deben ser anotadas en una hoja con fecha, hora, presión arterial y lo recomendable es que este control domiciliario se haga entre 7 a 10 días. Esa hoja es muy importante porque va a ser llevado a su médico tratante, quien va a sacar unos promedios y de allí va a poder determinar según las automediciones de presión arterial si un paciente cursa con hipertensión. En el caso de que el paciente se le mide la presión en la consulta, no puede hacer una o dos mediciones. En diferentes consultas se van haciendo las diferentes mediciones porque eso va a ayudar a permitir a diagnosticar ciertas patologías, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cómo se puede elegir un tensiómetro adecuado? Fíjense que actualmente, según los datos que aporta la Fundación Española del Corazón y otras sociedades internacionales encargadas de la vigilancia de correcta medición de la presión arterial en la población, se disponen de diferentes equipos portátiles y ahora están fácilmente al alcance del paciente porque ya el paciente, la tendencia es que él también forme parte de lo que es su proceso de control de presión arterial. En el caso de ser hipertenso, si no es hipertenso, por lo menos que conozca sus cifras de presión arterial habituales para hacer diagnósticos precoces de hipertensión. Pero para que estas mediciones tengan validez, es preciso seguir una serie de recomendaciones sobre las técnicas de llevarles a cabo esas mediciones que vamos a ver más adelante. Y asimismo es imprescindible que se utilicen aparatos adecuados y reconocidos por organismos independientes. Estos son solo algunos de los modelos actuales que contamos para medir la presión arterial. En la parte superior izquierda, aquí tenemos un tensiómetro de tipo electrónico. Él viene con unas baterías recargables, es muy fácil de utilizar porque si se coloca adecuadamente el manguito sobre el brazo del paciente con la técnica correcta, solo hay que apretar un botón y él va a hacer la medición automática y le va a dar esos valores en pantalla, no solamente de la presión arterial sistólica y diastólica, sino también de la frecuencia cardíaca. Este tipo de tensiómetros es de tipo aneroide, vean que también tiene un manguito, tiene dos mangueras. Una de las mangueras que sale del brazalete es un reloj con unas agujas, que es muy importante que antes de hacer la medición la aguja esté en cero para que pues, eso nos indica que está bien calibrado y que las medidas que vamos a obtener son fidedignas. Y vean cómo también tiene una pera, que está aquí en este lado derecho, una pera que tiene un seguro donde se va a cerrar o abrir para poder insuflar el brazalete. Y ese nos va a poder dar valores de presión. Ese es los tipos anaerobios. Los dos que están abajo también son electrónicos, pero tienen una diferencia. El del lado izquierdo inferior es un brazalete que se utiliza en la muñeca. Y también es un dispositivo electrónico que nos permite medir la presión arterial sistólica y diastólica y también nos da los valores del pulso, o que es el equivalente a la frecuencia cardíaca, y también es muy fácil de usar porque con apretar un botón él se activa y se desactiva solo. Y de paso tiene una manera de guardar todos esos registros. Y del otro lado tenemos también otro equipo que es el oscilómetro, es electrónico, y vean cómo también siempre el mismo principio, un brazalete, tiene una sola manguera que va al equipo y con un botón también fácilmente se aprieta y él da el valor de las presiones y del pulso o la frecuencia cardíaca. Este que está aquí, este modelo, es el modelo que se utilizaba anteriormente, que eran los tensiómetros de mercurio. Vean cómo era un modelo un poquito más grande, son de pared o tenían un pedestal y tenían una columna en vez de subir de agua, era de mercurio. Y estos están en desuso por su potencial contaminante, de hecho están prohibidos su uso.
Entonces, según los protocolos establecidos, los aparatos deben superar unas pruebas que validen su confiabilidad. ¿Cómo lo hacen? Demostrando que con esas pruebas, su precisión a la hora de medir la presión arterial son los únicos que usted puede recomendar. Es posible que usted se meta en internet y consiga fácilmente un listado con todos los modelos que cumplen con los criterios permanentes para hacer unos equipos validados y que puedan ser recomendados. En relación a los tensiómetros de muñeca, es muy importante decir que generalmente suelen ser menos fiables, que están sujetos a una serie de fallos que no pueden evaluarse correctamente con los test previamente referidos. Sin embargo, una de las fuentes más importantes de error cuando se utiliza el tensiómetro de la muñeca es porque es con respecto a lo que es la colocación del brazo con respecto al corazón. Sin embargo, hay dispositivos de muñeca que siguen todos estos protocolos y que cumplen todos los criterios permanentes y pueden ser válidos. Son muy pocas las marcas que son validadas a nivel de la muñeca, pero si usted pone ve la proporción entre los que son validados en la muñeca y los que son validados en el brazo, ese número es considerablemente inferior, por lo tanto, generalmente no se recomienda el uso de los tensiómetros que se colocan en la muñeca, se prefieren por encima de los que se colocan a nivel del brazo. Hay excepciones, por ejemplo, si usted tiene un paciente muy obeso, con una obesidad mórbida, donde no hay ningún brazalete que cubra adecuadamente el contorno o el perímetro braquial de manera adecuada, entonces en esos casos estaría justificado utilizar un tensiómetro de muñeca que esté validado, porque si los hay, son pocos, pero los hay. Hay organizaciones científicas internacionales que no tienen ningún fin de lucro y que básicamente brindan orientación sobre la metodología, la tecnología para una evaluación precisa de la presión arterial y cuentan con el apoyo oficial de sociedades científicas respetables como es la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga Mundial de Hipertensión. Esa es, por ejemplo, esta organización que se llama STRIDE-PP. Si usted va a internet y se mete en internet, va a encontrar que sí es su página principal y STRIDE-PP, esta organización les va a decir cuáles son los equipos que están validados para la medición de la presión arterial. Va a encontrar que tiene equipos validados para ser usados en el hogar, otros para ser utilizados en el hospital o en la consulta, unos para ser utilizados de manera ambulatoria en el caso en que usted solicite un mapa, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, otros que son validados para ser usados en niños y otros que son validados para ser usados en embarazadas con preeclampsia. Entonces, si usted abre cada uno de estas descargas en cada una de estas casillas, va a encontrar que le da las especificaciones y después de esta página le sale el listado, el modelo del equipo y la confiabilidad. Usted solamente tiene que entrar a www.stridebp.org y va escogiendo lo que quiere ver el equipo en cualquiera de esas situaciones y le van diciendo cuáles son las marcas validadas. Tenemos entonces le da las validadas para la casa, para la oficina o el consultorio o el hospital, para los mapas, para los niños y para las embarazadas con preeclampsia. Ahí le da una lista larguísima. Entonces, antes de recomendar un tensiómetro, usted debería conocer estas páginas y revisar cuál es el que usted le va a recomendar al paciente o el que usted va a comprar para su uso diario. En relación a las recomendaciones para el uso de los tensiómetros, tenemos que siempre estar verificando que no hayan fugas. ¿Fugas en dónde? A nivel de lo que es el brazalete. Debajo de este brazalete hay como una manguera de caucho, por decirlo así. Entonces usted debe estar haciendo quizás de manera semanal pruebas de fuga insuflando fuera de, sin colocárselo al paciente, sino en su mano, insuflar así y ver si hay algún escape de aire. Hay que hacer chequeos de la pera, que es esta, la pera donde se hace este movimiento para poder insuflar el manguito. Hay que chequear también las mangueras que no estén rotas, que no estén
controladas, para que no haya ninguna fuga o alteración en la medición. Debe revisar que la válvula, la pera, tiene como una especie de válvula. Esa válvula con que usted abre y cierra, debe verificar que funcione de manera correcta, que cierre bien y abra bien sin dificultad. Comprobar todas las conexiones de la manguera. Hay que estar limpiando constantemente esos equipos, sobre todo en tiempos de pandemia, con un paño suave, con las sustancias, inclusive con alcohol isopropílico al 70%, como lo hizo con el estetoscopio, u otras que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que hay muchos documentos ahorita en línea donde puede revisarlo. Hay que siempre limpiar esos equipos con un paño suave y siempre recordar que hay que calibrarlos anualmente o cada 4 meses. Y tener en cuenta que las mangueras no deben exponerse a humedad a temperaturas altas, superiores a 45, porque estas se ponen así como una especie de muy suavecitas, chiclosas, y se comienzan a desintegrar y ya por supuesto pierden su valor. En cuanto a las recomendaciones de mantenimiento, tenemos que lo ideal es que se calibre siempre el equipo cada 4 meses, otros dicen cada 1 año, dependiendo de cada marca comercial. Por eso se tiene que revisar el manual del equipo que usted tiene para ver cuántos son esos controles de calibración en las manos de expertos. Y siempre recordar que debe limpiar todos los sistemas, limpiar el brazalete, limpiar las peras, las mangueras y siempre revisar las fugas, recomendablemente una vez por semana. Entonces, antes de continuar, quisiera mostrarles unos modelos de tensiómetro con los que yo cuento en este momento. Aquí tenemos este tensiómetro, que es un tensiómetro de los que vimos en la foto, que es de tipo electrónico. Vean que es un equipo totalmente muy fácil de utilizar porque tiene este botón en donde se enciende y se apaga. Él se enciende y se apaga, esto aquí una serie de sensores y aquí le va a reportar la presión arterial sistólica, diastólica y el pulso. O sea que hay que tener cuidado con estos equipos porque tienen un lado donde van baterías y estas baterías, dependiendo del uso, usted debe recambiarlas constantemente, por lo menos una vez al mes, y verificar que siempre sean de calidad adecuada para que dé valores exactos. Luego viene este sistema que fácilmente uno puede sacar para poder limpiarlo, o sea que son equipos que usted puede desarmar y volver a armar. Lo coloca aquí y ya nuevamente está funcionante. Estas son las mangueras que siempre hay que estar revisando si no hay fuga de aire. Esas mangueras llegan al brazalete. Siempre hay que verificar, esta sí no se puede extraer del brazalete, pero esta sí. Siempre hay que verificar que estén intactas, que no haya fugas. Y en relación con el brazalete, es importante, fíjense, este es un perímetro adecuado, estándar, y bueno, tienen una especie de cierre mágico y este tubo de metal que este tubo permite asegurar en el brazo del paciente, como vamos a ver más adelante en un video, cómo abrir y cerrar y colocarlo adecuadamente en el contorno del brazo del paciente. O sea que son equipos muy fáciles de usar, requieren poco entrenamiento. Por eso cualquier persona en su hogar puede aprender a usarlo, así no sea médico y así no sea enfermero. Entonces, estos son de los tipos electrónicos oscilométricos, ¿ok? Y les tengo otro por aquí que ya se los voy a mostrar, que es el aneroide. Es el otro modelo. Lamentablemente los de pedestal, porque hay muchas formas, estos son, se pueden cargar hasta en un bolsito, pero hay unos que son de pedestal, es decir, que tienen como una base de metal y usted puede rodarlos por todo el hospital. No les puedo mostrar porque los tengo en la consulta y no pude hacer videos en la consulta por la situación de pandemia. Pero fíjense que esto también es un brazalete, este sí es para personas que tengan una circunferencia del brazo un poco mayor a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Por eso uno debería tener varios brazaletes en el consultorio
porque usted, por ejemplo, fíjense que es mucho más grande que el anterior. También tienen este seguro metálico, que es el que va a permitir hacer el ajuste del tamaño del perímetro cefálico. Siempre aquí tienen un cierre mágico. Aquí están las mangueras, que siempre hay que revisar que no haya fuga aquí. Esta tiene dos mangueras porque una manguera va hacia el reloj, que es la parte, por eso se llama aneroide. Aquí es donde debe estar siempre calibrado en cero antes de comenzar a hacer la medición de la presión arterial, y siempre hay que cuidar de que esto no se caiga ni se golpee para que no se descalibre o no se rompa el vidrio del reloj. Y esto tiene aquí como una pinza donde usted puede insertar aquí en el brazalete. Si lo desea, lo puede colocar en la cama o en la mesa. Eso es según lo que usted desee realizar. Y la otra manguera que tiene, ya que son dos mangueras, la segunda es la que va conectada a la pera. La pera es para poder insuflar, ¿ok? Tiene aquí esta válvula que bien sea que si usted gira, puede abrir o puede cerrar. Entonces, eh, con esto usted insufla. Cuando una vez que ya la cerró, ven que va aumentando aquí y luego puede abrir y todo el aire va saliendo. Eso es que cuando usted lo cierra, lo puede cerrar rápido e insuflar. Pero cuando usted va a medir la presión arterial, va abriendo lentamente esta válvula. Todo este sistema se puede limpiar, todo esto se puede inclusive intercambiar, porque a veces las peras se lesionan con el paso del tiempo, a veces teniendo las uñas largas podemos dañarlas. Por eso es muy importante los médicos que usamos mucho estos tensiómetros, no tener las uñas largas, siempre verificar que la pera tenga todos sus accesorios, que son los reguladores de la entrada o salida de aire, y por supuesto evitar que esto esté en zonas, por ejemplo, que tengan altas temperaturas o zonas en donde puedan lesionarse alguna de estas estructuras, que son como una especie de gomas flexibles. Son equipos muy fáciles de utilizar, pero más que el video, siempre hay que hacerlo en la parte práctica. Por supuesto, en el momento oportuno ya tendrán la posibilidad de hacer las prácticas en vivo. Por ahora es solo la parte teórica, pero en este momento sí vamos a compartir más adelante a través de un enlace, sí vamos a estar evaluando. Vamos a ver algo que es muy importante, ya se los voy a mostrar por aquí, algo que es muy, muy, muy importante, cómo es que se hace esa medición de la presión arterial. Para eso, en los próximos minutos vamos a ver un video que es cortesía de la Sociedad Argentina de Cardiología, y tiene la técnica exacta de cómo se deben hacer los pasos para medir la presión arterial, es decir, para hacer el uso correcto del tensiómetro. Así que los invito a ver en esta próxima parte. Ahora bien, llegamos a la parte final de nuestra conferencia sobre el manejo correcto de los equipos médicos en cardiología, específicamente el estetoscopio y el tensiómetro. Ahora quiero compartirles cuáles patologías podemos nosotros hacer diagnóstico con estos dos instrumentos. Y básicamente voy a compartirles lo siguiente. Podemos diagnosticar desde hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, valvulopatías y cardiopatías congénitas, solo por decir algunas de las que son más frecuentes en nuestro medio. Entonces, por eso es que es muy importante saber el manejo correcto de estos instrumentos para poder hacer estos diagnósticos de manera mucho más fácil. Por ejemplo, en relación a la hipertensión arterial. En relación a la hipertensión arterial, fíjense que es muy importante, porque si usted realiza una técnica adecuada de medición de la presión arterial,
bajo todos los estándares que vieron en el video anterior, entonces usted puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial o de elevación de presión de cifras de la misma. Entonces, esta tabla que les traje a continuación son las que publicaron ahorita el 6 de mayo del 2020 la ISH, que es la Sociedad Internacional de Hipertensión, en las últimas guías para el manejo, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la hipertensión. Y fíjense cómo ya hay valores claramente establecidos para hablar de presión arterial normal, normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Pero para llegar a estos valores, usted debe saber usar correctamente el estetoscopio y el tensiómetro, que son fundamentales a la hora de realizar la medición de la presión arterial, porque ese valor tomado de manera correcta permite colocar al paciente en una de estas categorías y por supuesto que el manejo va a ser diferente dependiendo de en dónde él se encuentre ubicado. Esto lo discutimos también muy bien en el video que hicimos anteriormente para la sociedad de hipertensión y su impacto en la sociedad, la explicación concreta de cada uno de estos. También en base a esas mediciones que usted puede hacer con el estetoscopio y el tensiómetro, recuerden que en algunos momentos el equipo de tensiómetro, como es oscilométrico y automático, no necesitan la colocación del estetoscopio, pero hay unos que, a pesar que si son electrónicos, sí requieren que usted coloque el estetoscopio. Va a depender mucho del modelo, porque los hay desde los más simples a los más complicados, pero en líneas generales debería tener los dos, usted debería tener estos dos instrumentos para hacer diagnóstico de hipertensión, porque fíjense que la hipertensión usted puede hacerla con los datos de la consulta, con los datos obtenidos en el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, con las cifras que se obtienen con el automonitoreo de presión arterial, con equipos de tensiómetros validados por organismos internacionales. Usted puede clasificar a su paciente y en base a eso una terapéutica específica. También puede diagnosticar arritmias y básicamente usted puede hacer el diagnóstico de dos tipos de arritmias, de las taquiarritmias, que son los ritmos rápidos, y las bradiarritmias, que son los ritmos lentos. También se pueden hacer con ambos instrumentos, porque con el estetoscopio usted va a ocultar el área cardíaca y va a medir la frecuencia cardíaca. Y si usted, por ejemplo, consigue que la frecuencia cardíaca se encuentra entre más de 100 y menos de 160 y el ritmo es regular, entonces usted puede inferir que está en presencia de una taquicardia sinusal. Por supuesto, para eso allí les puse un trazo de electro, pero con el estetoscopio ya usted puede orientarse si está en presencia o no de una taquicardia sinusal siguiendo estos criterios. Pero el tensiómetro también le permite saber eso, porque si es un tensiómetro electrónico, él va a determinar allí el valor del pulso, que es la expresión de la frecuencia cardíaca, y usted va a saber si también puede estar pulsando con una taquiarritmia. También con el estetoscopio usted puede diagnosticar una fibrilación auricular, que es bastante frecuente en nuestro medio, que es cuando usted oculta el corazón, va a encontrar que hay un ritmo anormal, es decir, un ritmo caótico, desorganizado. Es como si estuviera ocultando, en vez del ruido normal, que es lum-dum, lum-dum, lum-dum. En este caso, escucho un ruido caótico como este, como una orquesta de ya algo desorganizado. Entonces, usted pudiese estar ya haciendo el diagnóstico de una fibrilación auricular. Porque abajo les muestro un electro de cómo sería unos RR totalmente irregulares. Pero también clínicamente usted puede saberlo no solamente con la ocultación de la frecuencia del ritmo del corazón y la frecuencia cardíaca, sino que al mismo tiempo usted palpar el pulso. Si hay una diferencia entre el valor de la frecuencia cardíaca central, la que usted oculta en el corazón, y la frecuencia cardíaca que miden el pulso, bien sea humeral o radial, mayor de 10 latidos por minuto, usted está en presencia de una fibrilación auricular. Entonces, fíjense cómo con un estetoscopio y con la palpación usted puede hacer fácilmente un diagnóstico de una taquiarritmia como la fibrilación auricular. Pero a veces también la fibrilación auricular puede tener una respuesta lenta y no deja de ser fibrilación. Entonces, también tenemos que estar muy pendientes de eso. Hay otros casos
casos donde se trata de bradicardia, ritmos lentos, cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, y usted oculta un ritmo regular, pero muy lento. Eso se llama bradicardia sinusal. Eso lo puede diagnosticar también a través del estetoscopio. Por supuesto, siempre todo examen físico tiene que ir acompañado de un electro, pero ya con el estetoscopio, el examen de la ocultación cardíaca puede ya ayudarlo a hacer ese diagnóstico. Y también el tensiómetro electrónico le puede dar el valor del pulso, y ya usted también está orientado acerca del diagnóstico de una bradiarritmia. También puede hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por supuesto. Este cuadro que les traigo a continuación es extraído del consenso de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde nos mencionan cuáles son los síntomas típicos y signos más específicos para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, los menos típicos y los menos específicos. Pero fíjense que usted con su estetoscopio, al ocultar a nivel cardíaco, puede encontrar la presencia de un tercer ruido o un R3. Y entonces, ocultar el ritmo de galope, que sería como algo parecido al trote del caballo, algo como esto. Entonces, fíjese cómo el estetoscopio es una herramienta fundamental, pero también puede ocultar soplos en el corazón, que son ruidos anormales entre el primer y segundo ruido, algo como esto. Y eso le puede ayudar a hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por supuesto, con el resto de los otros elementos que están en esta tabla. Pero también, si usted oculta la parte pulmonar, puede hallar crepitantes. Crepitantes sobre todo a nivel de ambas bases, o crepitantes que van ascendiendo desde las bases hacia arriba en área ascendente. Entonces, eso en los casos de insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, fíjense como una herramienta muy fácil puede ayudar a hacer el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. También puede ser diagnóstico de valvulopatías, que son enfermedades de las válvulas del corazón. En este caso, le traje un ejemplo de valvulopatía, como es la estenosis aórtica. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque es una de las valvulopatías más frecuentes y se ve sobre todo en personas mayores. En el 80% de los casos, la estenosis aórtica, es decir, la reducción del área de la válvula aórtica, puede ser porque hay unas calcificaciones que se van formando con el tiempo en una válvula, que por ejemplo puede haber una alteración congénita como es la válvula bicúspide, es decir, normalmente la válvula aórtica tiene estas tres valvas que ustedes ven aquí, 1, 2 y 3. Hay personas que solo tienen 2 y eso predispone a estenosis aórtica porque el calcio con más facilidad se acumula allí, o a veces es tipo degenerativa o a veces es por fiebre reumática. Y entonces fíjense cómo el calcio se va acumulando y eso va reduciendo el orificio de la válvula hasta llegar a este nivel de estenosis. Es decir, que el orificio de la válvula está mucho, mucho más pequeño. Lo importante es que con el estetoscopio usted puede escuchar un soplo de estenosis aórtica, que es típico, porque es un soplo mesosistólico de expulsión que comienza después del primer ruido y que luego va aumentando en intensidad hasta alcanzar un máximo hacia la mitad del periodo expulsivo y finaliza justo antes del cierre de la válvula aórtica. Pero, ¿cómo se escucharía eso? Aquí les tengo a continuación cómo se graba. Así sería el soplo que usted ocultaría con solamente utilizar de manera correcta su estetoscopio. Fíjense qué información tan valiosa nos da. Por supuesto, la semiología es muy importante. En relación a las cardiopatías congénitas, usted también con un estetoscopio pudiese saber si un paciente tiene una cardiopatía congénita, por ejemplo, una comunicación interventricular. Pero es que a veces esas comunicaciones no son congénitas, sino que son adquiridas, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados por un infarto agudo del miocardio. Entonces, esa cardiopatía, que es un orificio en el
defecto en el tabique interventricular, puede ser un orificio único, muchos de pequeñito tamaño o gran tamaño, a veces están asociadas con la presencia de otras cardiopatías congénitas, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, un ventrículo derecho con doble salida, transposición de grandes vasos, que realmente no es el tema de esta conferencia, pero lo importante es que usted con su estetoscopio puede ocultar soplos. Y los soplos de la comunicación interventricular es un soplo muy típico porque es pansistólico de carácter rudo, que puede tener una intensidad entre 3 y 6 en escala de 6, y cuando usted palpa al paciente también se asocia a frento. Entonces, ¿cómo usted ocultaría a una persona con una sospecha, o con qué le haría sospechar que tiene una comunicación interventricular cuando usted lo oculta? Escuche lo siguiente. Qué interesante, ¿no? Qué fácil es hacer diagnósticos si sabemos usar correctamente un equipo tan sencillo como es un estetoscopio. Por supuesto, esto requiere entrenamiento, esto no es de la noche a la mañana, pero si mientras más personas usted logra ocultar estas patologías que son graves, no se le van a pasar, porque para eso hay que entrenar el oído. Entonces, con esto finalmente quiero despedirme y quiero agradecerles a todos por haber ocupado parte de su tiempo en escuchar esta conferencia. Espero que haya sido bastante práctica y sencilla, a pesar que fue por vía virtual. Y por supuesto voy a esperar todas sus preguntas a través del chat de la actividad. Me despido, les habló la doctora Miretti Guzmán Ramos, médico internista y cardiólogo clínico. Recuerden seguirme en mi página en Instagram como @soytucardioprevención. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta conferencia. Me despido, feliz tarde, un abrazo a todos.